¿Qué tal? Bienvenidos a Un Día en la Vida. Hoy comenzamos acá en la estación de trenes porque la idea es contarles cómo era un día en la vida de Gardel. ¿Y quién mejor para contarnos eso que nuestro queridísimo José Valle? ¿Cómo estás? Gracias por venir. Un placer. Por una cabeza de un noble potrillo que justo en la raya afloja al llegar y que al regresar parece decir: no olvides, hermano, vos sabés, no hay que jugar. Por una cabeza me tejón de un día de aquella coqueta y risueña mujer que al jurar sonriendo el amor que va mi tierno quema en una hoguera todo mi querer. Por una cabeza todas las locuras, boca te besa, borra la tristeza, calma la amargura. Bahía y Gardel tienen una conexión muy profunda. A mí siempre me llamaba la atención cuando recién vine y me contaban muchas historias de Gardel. Si Gardel fue tantas veces a Bahía, estuvo tanto tiempo y hizo tantas cosas, vivió 10 años, porque le agregan mucho mito. La realidad es que estuvo 5 veces comprobadas actuando en la ciudad y que cada vez venía a esta estación, no había otra forma. Ellos recorrían todo el interior, casi siempre siguiendo la línea del ferrocarril. Llega en 1914 la primera vez acá con un circo. Después vuelve en el 18 y en el 24, pero ahí con José Razzano, que tenía un dúo. Y después en el 30 y el 33 hace sus últimas visitas a la ciudad, porque después la del 33 se va para Francia, de ahí para Estados Unidos, bueno, y la muerte lo atrapa en Medellín. Para ser 5 veces las que vinieron, hay muchos lugares de referencia que lo recuerdan, que lo mencionan en la ciudad. Sí, no es muy común que él haya estado 5 veces en una ciudad tan alejada de capital. Eso es extraño, se ve que alguna ligazón extra tenía con la ciudad. No se sabe qué lo atraía de Bahía. Pero es rarísimo, cuando vos analizás otras ciudades, pasó una vez y listo, 2, como una locura. Pero acá y con conciertos prolongados, el del 14 no, porque vino como parte de un circo, una de las atracciones, tocando la guitarra y cantando ya más folclore nacional que tango en esa época. Después en el 18 y en el 24 hizo varias funciones, en el 18 hizo 9 y en el 24 3. En el 18 fue cuando estuvo en el Teatro Municipal. Después hace en el 30 3 funciones y en el 33 hace 5, ya con otra publicidad, ya era otro Gardel también. Claro. Gardel que había explotado en todo sentido. Y ahí es donde visita el Miravalles en el último viaje y donde se hospeda en el Hotel Muniz en las 2 últimas vueltas, en el 30 y en el 33. Y actuó en esos lugares. El Teatro Palace, que está en Brown 187, después ahí en la calle Chiclana, en lo que era el Palacio del Cine, también, y 2 veces ahí. Y la del Municipal es la que más recuerdan todos, porque fue en el dúo con Razzano que se disuelve al poco tiempo, y después de las últimas había un testigo, que ya falleció hace muchos años, que es el maestro Alberto Guala, un violinista, que él siempre dice que lo vio, él tendría unos 15 años y lo vio de la última fila del Palacio del Cine a Gardel, en todo su esplendor. Y siempre contaba eso, es más, hay un documental que hicimos con Alberto Frenke, que está su testimonio ahí, que es sobre las visitas de Gardel a Bahía. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno. Contra el destino nadie la talla. Se terminaron para mí todas las farras. Mi cuerpo enfermo no resiste. Siempre iba con Razzano y algún otro guitarrista. Las últimas 2 visitas a la ciudad ya era con su conjunto de guitarras, con las guitarras de él históricas, que era Riverol, Barbieri y Vivas. Era el trío y Aguilar a veces, que termina quemándose en Medellín, muriendo 2 y salvándose Aguilar, pero quedó muy mal.
y con el paso del tiempo a Vilar se lo llevó puesto un colectivo, se murió en la calle. Pero siempre venía con su conjunto de guitarras, de todo. En las últimas 3 visitas hay mucho material, porque ya los diarios lo tomaban de otra manera, Gardel. Claro, tenía más repercusión, porque cuando vino en el 14 era un pibe muy joven, en el 18 y el 24 como parte de su gira con Razzano, pero en el 30 y 33 estaba consolidado, era una estrella internacional. Esos conciertos eran con muy poca amplificación, con guitarras y con voz, y donde acudía todo el público. Era como si hoy estuviera vivo y te traen a Frank Sinatra a la ciudad. Gardel era una gran atracción. Y también una gran atracción porque él se mezclaba entre la gente. La vieja anécdota que venía a tal hora, llegaba su tren y lo venía a buscar el mago Dronov, lo llevaba al Miravalles y de ahí en Mateo se iban hasta el hotel. Otra época, otro siglo, claro, muchos años atrás. Pero bueno, que haya tanto registro de su paso por la ciudad comprobable está muy bueno, porque en otros lugares te dice estuvo Gardel tal año en tal lado y no hay ni un aviso. Claro. Y acá están los avisos en el diario La Nueva, en el diario El Atlántico, y después muchos testimonios de un montón de gente. Y también se fue dejando un registro. Lo de Gardel es algo muy mítico, porque vos fijate que a 91 años que no está, sigue presente en el día a día, en la charla de cualquier bar, que alguien le dice que es Gardel por tal cosa, sí, en los chicos jóvenes que se tatúan la firma en el antebrazo, sí, que eso, pero es muchísimo, chicos jóvenes de entre 18 y 30 años que los moviliza la figura de Gardel, y la cantidad de artistas de otros géneros que se referencian en él. Hace poquito la cantante española Rosalía, que es muy joven, debe tener 24 o 25 años, decía que ella se referenciaba en la música gardeliana y que escuchaba a Gardel. Y después ves grupos de trap que hacen algún arreglo con un bandoneón o algo y aparece la imagen de Gardel siempre. Y ella me olvida, ¿qué importa perderme 1000 veces la vida? ¿Para qué vivir? Las cosas funcionan mejor cuando están limpias. Lo mismo sucede con el motor de tu auto. Por eso, en Puma Energy desarrollamos las nuevas naftas con tecnología CleanTech. Nuestra nafta Super con tecnología CleanTech protege tu motor de la formación de depósitos de la combustión. Y la nueva nafta Premium con CleanTech Pro, con un 50% más de capacidad detergente, limpia activamente los depósitos en las válvulas y los sistemas de inyección, evitando el desgaste y asegurando una combustión más limpia y eficiente. Nuevas naftas con CleanTech. Limpieza que protege. Papá, mamá, si tu hijo no mira a los ojos. Si te cuesta jugar o interactuar con él o con ella. Si prefiere estar solo o no juega con otros niños. Si se entretiene con juegos repetitivos como alinear o verlos girar. Si le molestan los ruidos o que lo toquen. Si tiene berrinches prolongados o difíciles de controlar. Tu hijo puede tener autismo. La detección e intervención temprana mejoran el desarrollo del niño y le dan mayor calidad de vida a las familias. Consulta con tu pediatra, no te quedes con la duda. Con el esfuerzo de todos, avanzamos hacia una Bahía Blanca más limpia. Pero la ciudad más limpia es la ciudad que menos ensucia. Por eso necesitamos tu compromiso. Cuidemos a Bahía Blanca entre todos. Sacá la basura en horario y de forma correcta. Separa tus residuos y a través del WhatsApp de Bahía Limpia, reportá basurales y sacá turno para el retiro de residuos de gran porte. Bahía Limpia. Compromiso de todos. Divino estaba poder de las luces que a lo lejos van marcando mi retorno. Son las mismas que alumbraron con sus pálidos reflejos hondas horas de dolor. Y aunque no quise el regreso, siempre se vuelve al primer amor. ¿Cómo nace tu amor por Gardel? Y el tango, que es Gardel, porque Gardel es sinónimo de tango,
nace de muy chico. Yo siempre cuento que en mi casa había una foto de Gardel entre las familiares, vestido de gaucho, con la guitarra, esas calcos al agua. Y yo cuando era chico pensaba que era familiar mío. O por lo que me contaba mi viejo, por lo que me contaba mi abuelo. Mi viejo es más fanático de Magaldi que de Gardel, mi abuelo de Gardel. Pero estuvo siempre y ya cuando empecé a hacer radio a los 15, 16 años, yo era el bicho raro que hacía la columna de tango. Ya me fui quedando, pasé por otras ramas del arte produciendo, pero siempre terminaba produciendo algo de tango en el año. Es más, hasta cuando producía boxeo siempre algún cantante de tango cantaba el himno o algo, había una pareja de baile arriba del ring, siempre algo raro, distinto, armaba. Yo siempre digo cuando vamos a algún lugar y das una charla en una escuela o en algún lugar y alguno te dice, no, pero es para gente grande, para nostalgiosos. Yo les contesto lo que decía el polaco cuando le decían eso. Cuando vivas vas a entender lo que yo te estoy contando. Y es cierto, la vida te va trayendo cosas buenas y cosas malas que te acercan a tu identidad. Y tu identidad es el tango. El tango es el grito de identidad argentino ante el mundo y eso no tiene discusión. Mil veces en la vida, ¿para qué vivir? Cuánto desengaño. Bueno, y estamos ahora en este lugar histórico en el que, bueno, en el año 1933. 33 estuvo Gardel, un lugar que tiene más de 100 años en Miravalles y que es un caso histórico del Miravalles y de Casa Vila de los Sombreros, la misma familia a lo largo de los años. Alejandro es quinta generación de Miravalles y acá, como te decía, Gardel venía a la estación de trenes y el mago Dronov le hablaba siempre del Miravalles, quiso conocerlo, se cruzaron, saludó, tomó una copa, invitó a los parroquianos y se fue, pero dejó el mito porque se fue y a los 2 años se murió en un accidente. Fue su última visita a Bahía Blanca y te imaginás lo que debe haber pasado en esa gente que compartió unos segundos con Gardel el día de su desaparición. Y eso hizo una de las cosas que hizo crecer el mito. Acá ahora está el monumento a Gardel que estaba frente al Hotel Muniz, que es el lugar donde se alojaba cuando visitaba la ciudad. Y hoy está bien cuidado, bien resguardado en la mesa gardeliana y siempre rodeado de parroquianos sacándose fotos y de turistas que vienen a la ciudad. 91 años de la muerte es muchísimo. Está bien, él se va en su plenitud. Vos viste que los que mueren jóvenes, que son James Dean, Marilyn Monroe, Eva Perón, y bueno, Gardel, el Potro Rodrigo, más acá. Es como que queda el mito ahí. Se van impolutos, sin canas, sin arrugas, sin... Y queda ese recuerdo. Y queda ese recuerdo. Y después también, cuando vos ves todo lo que pasó después, valorás todo lo que hizo Gardel, porque Gardel tuvo que inventar todo. Yo siempre le digo a los cantantes nuevos, de Gardel para acá tenés 100.000 ejemplos, de Gardel para atrás no había nada. Claro. Él inventó su estilo, fue el primero en grabar un tango canción, que es Mi Noche Triste, de Pascual Contursi, pero todo era nuevo para él. Él hizo cine sonoro cuando en nuestro país no existía el cine sonoro. En el 30 hace 10 videoclips de imagen y sonido, charlando con los autores de los temas y cantando, y el cine sonoro en nuestro país es en 1933 la primera película, que es la película Tango, con Pepe Arias, Tita Merelo, Libertad Lamarque, Mercedes Simone, un elenco inmenso, Alberto Gómez, el cantor, y la siguiente es Los Tres Berretines, que es tango, radio y fútbol. Pero fueron 3 años después de lo que había hecho Gardel. Gardel sabe que va a Europa y tenía que poner plata para filmar, porque era muy caro. Él va y consigue el dinero porque sabía que eso lo proyectaba. Lo que hablábamos de la comida antes. Tipo que le gustaba comer, pero sabía que tenía que hacer mucho ejercicio físico para mantenerse en forma. Archivó el traje de gaucho y se puso en smoking para siempre. Eso también era marketing. Era un adelantado a su época. Yo cada vez que doy una charla de Gardel siempre digo, si hoy viviera sería influencer y estaría haciendo TikTok sin ningún lugar a dudas, porque él veía las cosas antes que el resto.
Y eso y el amor de la gente hizo que eso continuara, porque estamos hablando de muchos años atrás, de épocas donde el tango tuvo sacudones fuertes, que aparece el rock nacional, que aparece el rock foráneo, la nueva ola, y Gardel surgió todo eso estando muerto. Adiós muchachos, ya me voy y me resigno, contra el destino nadie es la talla, se terminaron para mí todas las farras, mi cuerpo enfermo no resiste más. ¿Querés conocer tu consumo de electricidad? Es muy fácil. En EDES te contamos cómo hacerlo en 3 simples pasos. Busca el nivel de segmentación en tu factura o en la oficina virtual. Ingresa a simulador.infoedes.com. Carga los artefactos de tu hogar y el tiempo que los usás. ¡Listo! Ya podés conocer la estimación de tu consumo, la factura proyectada y qué artefactos están consumiendo más energía. EDES. Somos energía que transforma. Accede a la televisión digital de alta definición de la Cooperativa Telefónica de Montermoso. Disfrutá de los más de 100 canales en HD que tenemos para vos y del canal 30 de COP TV con contenido exclusivamente local. Para informes o contrataciones, comunicate por WhatsApp al 291-508-7816 o a los teléfonos fijos 48 1082 o 48 1000. Bahía Recicla, el nuevo programa de gestión integral de residuos de la ciudad. ¿Sabías que este programa comienza en tu casa? Sí, diferenciando los residuos secos de los húmedos y sacándolos separados. Hay más de 10 rutas de recolección diferenciada de residuos con días y horarios específicos. Recordá sacar tus residuos bien identificados. También podés llevar vos mismo los residuos a los ecopuntos y puntos limpios. Hay varios en diferentes puntos de la ciudad. Un promotor ambiental te va a estar visitando para brindarte más información. Recordá que vamos a estar bien identificados y no tenemos que entrar a tu casa. Ingresá a www.bahiarecicla.bahia.gov.ar y sumate a separar tus residuos. Barra querida de aquellos tiempos, me toca a mí hoy emprender la retirada. Debo alejarme de mi buena muchachada. Adiós, ¿Cómo era el día de Gardel? Bueno, llegaba a esta estación, recién nos contabas un poquito, ¿no? De cómo se trasladaba. Se trasladaba en Mateo, que era lo que había. En la esquina aquella está la antigua pileta donde ataban los caballos y tomaban agua. Y seguramente, como era él, sería de comer muy bien, porque le gustaba mucho comer, se cuidaba en la parte física haciendo ejercicio, sauna. En la época de los saunas era como una caja de madera que te quedaba la cabeza afuera y todo el vapor adentro. Comía muy bien, muy variado, y lo que hacía después era caminar mucho y hacer ejercicio. Seguramente iba al restaurante de la zona más conocido. Era siempre de arrear la mesa, de pagar varias mesas. Eso lo contaba mucho Luis Sandrini, que es uno de las personas que estuvo en los comienzos de Gardel muy cercano, en los comienzos del éxito, estuvo muy cercano, pero que después no aparecía en el rubro de los tangueros, pero que se siguieron viendo hasta el final de los días de Gardel. Y también lo solía contar Irineo Leguizamo, el jockey, que era muy amigo de él, y Razzano lo sobrevivió muchísimos años, y siempre contaban su gusto por la buena mesa y por los cafés. Gardel era un francés que, según sus propias palabras, nació a los 2 años en Buenos Aires, porque era más porteño que el Obelisco, tenía todas las costumbres nuestras. Y si lo analizás, está en su apodo. Hablábamos de Sinatra antes. Sinatra para el mundo y para los americanos es la voz. Para los argentinos, Gardel es el mudo, que es una forma de simbolizar que es la voz. Es bien nuestro ese apodo a todos los que tiene, el zorzal, el bronce que sonríe, la cantidad que hay, pero el mudo creo que pinta como nosotros vemos las cosas, y está en cada cosa. Era una persona muy sana, ¿no? Sí, era muy amigo de sus amigos, compartía las farras con los amigos, era amante del turf, del boxeo y del fútbol, pero del turf se jugaba mucho dinero, fue propietario
de carrera, tuvo muchos caballos, y le fue bien y le fue mal, porque el turf es así, claro. Pero no era solo de concurrir, sino de cuando estaban sus caballos ir a ver los entrenamientos, estar en el día a día, en el Stud de Machio, que es donde él los tenía. Todas las fortunas de mi corazón, volver. Bueno, José, y acá estamos en su habitación, en la habitación que vino Gardel, estuvo acá. Estuvo acá. En el hotel, en la habitación tradicional histórica donde él paró y no está en el hotel, se reprodujo esta en la misma época en la que estuvo Gardel, en el 30 y en el 33. Los bártulos son los mismos, la habitación esta existía, pero en la que paraba él era la que daba a la Plaza Rivadavia, que ya no está, claro. No está dentro del hotel. Y esto se convirtió en un atractivo interesante para el turismo de la zona y para los que vienen de distintos lugares del país o del mundo. La mayoría de los artistas que vienen a la ciudad terminan visitando como una visita a la habitación de Gardel. O se sacan fotos en el desayunador, que hay una placa con las visitas también en cerámica, y antes se sacaban fotos con el Gardel que estaba en la puerta. ¿Cuántas noches se quedaba aproximadamente Gardel cada vez? Lo que duraba la gira es entre 4 y 8 según la cantidad de funciones. Eran noches de una función sola por día y casi siempre concatenada con la región. Entonces claro. Dependían lo que tenían en otras fechas, lo que hacían en esta ciudad. Esta era una ciudad grande y sigue siendo para la región, entonces por ahí había más días acá que en el resto. Pero era como la base de operaciones para seguir. Y el ferrocarril era la guía que lo llevaba. Yo con el monumento, cuando estaba acá en el banco de plaza, desde una señora que venía a leerles poemas hasta otro hombre que le quería poner un clavel y hasta que no le hizo el agujerito a la solapa del saco y le puso el clavel, no paró. O un tipo que un día nos paró y traía una bolsita y dice, encontré el dedo de Gardel y me trae un pedacito de dedo que se había roto de Gardel, millones de historias. Y después muchas cosas que te cuentan que no las puedes corroborar. Claro. De que venía porque había caballos de carrera, por eso venía más a la ciudad, o que tenía un amante, pero no. Claro. Es más, Benítez está en una investigación ahí, que era tal señora así, pero como no hay datos precisos. Si llega a ver... Sí, pero es raro que venga tantas veces a la ciudad, es muy raro. Claro. Yo siempre digo, a Gardel hay que romantizarlo, pero no dejó de ser un chico de la calle y un hombre de la noche, con todo lo que lleva puesto eso. Viste que cuando a los mismos próceres te los hacen de bronce solo y somos todos humanos. Y el ambiente en el que él se crió era un ambiente áspero, duro, una época de malevos, de revólver y cuchillo. Es más, él tenía una herida de bala incrustada hasta su muerte, por eso cuando lo encuentran, en la autopsia encuentran un plomo, pensaron que había sido en el avión y no, había sido muchos años antes en la puerta del Palais de Glace. Ahí le había quedado. Elías Salipi, un actor y bailarín, se pelea con un tío del papá del Che Guevara, y Gardel, para apaciguar las cosas, intenta sacar tratado de cigarrillo para combinar y el tipo le pega un tiro. Pensando que iba a agarrar. Que iba a sacar un arma. Pero bueno, después él salía con Ruggerito. Ruggerito era el principal matón de la zona sur y el guardaespaldas de Alberto Barceló, el intendente conservador de Avellaneda. Por eso también tantos documentos argentinos y uruguayos con su apellido Gardel, que no era su apellido. ¿Cuál era su apellido? Gardés. Un día un anunciador lo pronunció Gardel, a él le gustó y quedó Gardel. Y qué buen mozo que era. Sí, bien. Es un tipo muy latino para ser francés, pero era francés. Pero siempre aparece algo nuevo de Gardel, por eso tiene la vigencia que tiene. Lo de la nacionalidad, de que clubé, de la hincha, que esto, que lo otro. Siempre hay versiones distintas y las va a haber, porque también él creaba ese halo de misterio, una sola novia, un montón de cosas. Él decía que era argentino, cuando le convenía que era uruguayo, y en realidad era francés, cuando le convenía decir que era francés. En realidad él no consigue un documento argentino y uruguayo porque no quería ir a la Primera Guerra Mundial, porque era ciudadano francés. Si él iba a Europa, lo detenían al toque con papeles franceses. Era un
Un mito, y detrás de los mitos hay muchas cosas. ¿Cuánta historia en tan pocos años, ¿no? De vida. Sí, se fue muy pronto, pero dejó muchas películas en un momento donde no era fácil ser protagonista en Hollywood, y dejó una marca. En el tango no hay discusión, vos preguntás quién es la figura central del tango y es Gardel. Yo te pregunto por la del folclore y me vas a dar 5 nombres. Mercedes, Atahualpa, Guaraní, Cafruni. Sí. Y en el tango no hay discusiones. Gardel y el resto, como decimos los burreros, viene atrás de la ambulancia. ¿Viste? La ambulancia atrás de todos los caballos cuando corren. Sí. Bueno, el resto va ahí atrás. Gardel es sinónimo de mejor siempre. Y como decía Cortázar, es el registro sonoro de nuestro país ante el mundo. Cualquier lugar que salgas y decir que sos argentino o argentina, te hablan de Gardel. Sabíamos que eras vos a quien teníamos que recurrir para hablar de Gardel. Muchas gracias. No, un placer. Con el alma aferrada a un dulce recuerdo que lloro otra vez.